Hace mucho tiempo, en un rincón olvidado del mundo, existía una isla que desafiaba todo lo que los humanos sabían sobre el océano. Nadie había logrado encontrarla, y aquellos que lo intentaron jamás regresaron. Las historias sobre esa isla misteriosa eran conocidas por todos los marineros, pero muy pocos se atrevían a hablar de ella en voz alta, como si mencionar su nombre pudiera hacerla desaparecer para siempre. Decían que la isla estaba protegida por la niebla, por tormentas interminables y por fuerzas que el hombre no podía comprender. Decían que en ella vivían dragones, criaturas míticas, tan antiguas como el tiempo mismo. Pero nadie, salvo los más osados, se había acercado lo suficiente para confirmar si realmente existían o si todo era solo una leyenda. En un puerto tranquilo de una pequeña ciudad costera, un joven capitán llamado Hugo escuchaba esas historias desde que era niño. Era hijo de un marinero que había desaparecido en su juventud cuando intentaba encontrar la isla. Su padre, como muchos otros antes que él, había caído víctima del misterio que rodeaba aquel lugar. Desde entonces, Hugo se prometió que, de alguna forma, descubriría la verdad. Crecía con el anhelo de explorar los confines del mundo, y la isla perdida se convirtió en su obsesión. Pasaron los años, y Hugo se convirtió en un capitán experimentado, conocido por su valentía y su deseo de enfrentar lo desconocido. Un día, tras años de investigación y tras escuchar los relatos de ancianos y marineros, encontró un mapa antiguo que hablaba de la isla, un mapa que nunca antes había visto. Era un pergamino desgastado por el tiempo, lleno de símbolos que no comprendía, pero que de alguna manera le indicaban el rumbo hacia ese lugar. Los viejos relatos hablaban de corrientes traicioneras, de nieblas impenetrables y de tormentas furiosas. Pero Hugo no se intimidó. Sabía que el destino lo había elegido para descubrir la verdad. Junto con su tripulación, que compartía su mismo espíritu aventurero, Hugo zarpa desde su puerto. Las olas golpean el casco de su barco con fuerza y los vientos parecen querer desviar la embarcación. Sin embargo, Hugo no se deja desanimar. Cada día que pasa en el mar, más se acerca a su objetivo. La tripulación, aunque nerviosa, confía en él, pues sabe que Hugo nunca se había rendido antes. Durante semanas, luchan contra las inclemencias del tiempo, atravesando mares agitados y cielos llenos de tormentas que parecen interminables. Algunos de los marineros, cansados y asustados, comienzan a dudar de la existencia de la isla. Pero Hugo les recuerda que los grandes descubrimientos siempre han estado más allá del miedo. Una mañana, después de días de tormenta y de casi perder la esperanza, la niebla comienza a disiparse, y en el horizonte parece una sombra oscura. La isla perdida. Un lugar que, hasta ese momento, solo había existido en los relatos y en las leyendas. El corazón de Hugo late con fuerza mientras el barco se acerca a la costa, la tierra prometida al fin a su alcance. La isla parece estar envuelta en un manto de misterio. Las montañas que la rodean son imponentes y parecen tocar el cielo. Los árboles son enormes y el aire tiene un olor extraño, algo salvaje, algo que recuerda a lo primordial. La tripulación, llena de asombro y cautela, desembarca en la isla. El suelo es húmedo y resbaladizo, y el aire, cargado de humedad, parece pulsar con una energía desconocida. A medida que avanzan en su exploración, notan que todo está en completo silencio, como si la isla misma estuviera observándolos. No hay animales visibles, pero sí rastros extraños, huellas gigantescas que atraviesan el suelo de la isla. La sensación de estar siendo vigilados crece con cada paso que dan, y los rugidos lejanos que resuenan en las montañas solo aumentan el misterio. En el corazón de la isla, tras atravesar un espeso bosque, llegan a un claro donde, ante sus ojos, se despliega la visión más asombrosa que jamás hubieran imaginado. Un dragón. Su tamaño es colosal, con escamas de un verde profundo que brillan a la luz tenue que se filtra entre las nubes. Sus ojos, de un amarillo intenso, observan a los humanos con una inteligencia aterradora, y sus alas se despliegan majestuosamente, cubriendo el cielo. No es una bestia salvaje, sino una criatura tan antigua como el propio mundo, llena de una serenidad y sabiduría que desconciertan a los hombres que lo observan. El dragón, al notar la presencia de Hugo, no muestra agresividad. En lugar de atacar, se acerca lentamente, y con una voz que parece provenir de las entrañas de la tierra, habla en un idioma que Hugo, para su sorpresa, entiende. El dragón se presenta como Erix, el último de su especie, el guardián de la isla perdida. Le explica que hace miles de años, los dragones fueron venerados como seres sabios y poderosos, pero con el tiempo, los humanos los temieron y comenzaron a cazarlos, hasta que solo quedaron unos pocos. La isla fue el último refugio,
un lugar donde los dragones se escondieron para preservar su raza. Erix le habla de cómo la magia de la isla había creado una burbuja temporal, manteniéndolos a salvo del paso del tiempo y de la humanidad, pero esa protección estaba comenzando a desvanecerse. Si los hombres llegaban a la isla, los dragones serían cazados nuevamente, esta vez hasta su extinción. La aparición de Hugo y su tripulación era un presagio de que el mundo estaba cambiando. La pregunta que el dragón le hizo a Hugo fue simple. ¿Podría mantener el secreto de la isla? ¿Podría, como el último testigo, guardar en su corazón el conocimiento de lo que había visto y dejar que la isla continuara existiendo en su misterio? Hugo, con el corazón pesado, comprendió que su descubrimiento había puesto en peligro a estas criaturas tan majestuosas, y aunque la isla había sido encontrada, debía permanecer oculta de nuevo. Prometió guardar el secreto y nunca hablar de lo que había presenciado. Regresó a su barco con la tripulación, y al zarpar de nuevo, la isla se desvaneció detrás de ellos, sumida nuevamente en la niebla. La historia de la isla perdida, de los dragones y de Hugo, se convirtió en una leyenda. Nadie más volvió a encontrarla, y las generaciones venideras solo sabían de ella como un susurro en los vientos del mar. La isla y sus dragones permanecieron ocultos en el vasto océano, mientras el mundo continuaba su marcha sin saber que allí, en un rincón olvidado, las criaturas más antiguas seguían esperando, protegidas por el misterio y el silencio.